foro. Agradecer al nombre del foro y del Grupo Diálogo de Integración de América Latina por estar con nosotros y darle la bienvenida, por supuesto, a todos los quienes están participando. Esto lo estamos grabando, como acaban de ver, así que en cuanto lo tengamos, lo vamos a distribuir a los panelistas y también, ¿cierto?, a nuestros miembros del Foro Permanente de Política Exterior. Yo solo quiero decir eso, agradecerle a Juan Pablo Lira, al embajador Juan Pablo Lira, integrante del foro también, muy activo por su disposición para moderar e introducir esta actividad. Y por mi parte, nada más que eso, Juan Pablo, tienes tú la palabra y la conducción de esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, querido amigo Rolando Drago, por esta introducción y presentación. Con el mayor agrado haré la presentación de los participantes y coordinaré este conversatorio sobre la situación en Centroamérica. Como ya hemos visto, o se ha dicho, está con nosotros el expresidente de Costa Rica entre el 2014 y el 2018, Luis Guillermo Solís, profesor de Historia y de Ciencia Política, durante 4 décadas profesor e investigador en universidades norteamericanas, europeas y latinoamericanas. Además, él fue diplomático, secretario general del Partido de Liberación Nacional, al que renunció, y candidato presidencial electo como 47 presidente de la República de Costa Rica por el Partido Acción Ciudadana, como ya lo dije, entre 2014 y 2018. Además, autor o coautor y coautor de 10 libros, 50 artículos, jefe de la misión electoral de la OEA en Guatemala en el 2019 y en el 2021 en Honduras. Y también nos acompaña Egli González Lobato, ciudadana venezolana, doctora en Ciencias con mención en Derecho, consultora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, en Honduras, y por la Universidad para la Paz en Costa Rica, miembro de la Junta Directiva de Transparencia Internacional, capítulo Venezuela, profesora en el doctorado de Ciencias Políticas en la Universidad Central de Venezuela, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral de su país, Venezuela, y ex directora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Como pueden observar, estamos en presencia de 2 altas y connotadas figuras en sus respectivos países y además en el ámbito internacional, lo cual es un alto honor para el Foro Permanente de Política Exterior de Chile, subgrupo América Latina, que es el grupo que trabajamos temas más específicos. Permítame hacer 2 palabras para contextualizar. Señalar que Centroamérica viene desde hace años, por no decir algunas décadas, siendo o haciendo noticia por hechos complejos. Guerra civil en los 80, crisis en Nicaragua, crisis en el Triángulo Norte, Ortega en Nicaragua, Bukele en El Salvador en los últimos años. Estos últimos días, en el intento en Guatemala de desconocer los resultados de la primera vuelta electoral, una alta tasa de criminalidad en los 3 países del Triángulo Norte, y a todo lo antes señalado se le debe agregar una muy alta tasa de corrupción, que para muchos analistas es el gran y muy complejo talón de Aquiles de ese subcontinente. Se puede señalar, y ustedes lo supondrán, que existe una alta pobreza que sumado a los hechos mencionados son las 2 mayores lacras de este subcontinente de 60 millones de habitantes, para dar cifras redondas, con 550.000 kilómetros cuadrados, provocándose por esta razón un flujo migratorio constante hacia Estados Unidos. Importante agregar la violencia que se está viviendo en Honduras. Y en esta situación, y me va a permitir, Egli, que rompa la norma diplomática protocolar de darle la palabra primero a las damas, pero en este caso estamos con un expresidente de la República, de manera que yo le voy a dar la palabra a él. Presidente de Costa Rica, país que es, permítame decirlo, como un lunar en esta situación.
porque tiene problemas, como tiene problemas todos nuestros países de América Latina, pero es una excepción a todo lo anterior, por lo que es particularmente relevante que sea un expresidente de los ticos, uno de los participantes de este conversatorio. Si les parece, tendrá cada uno de ustedes el uso de la palabra por 20 minutos, que sumado a este tiempo que yo le he robado a este conversatorio de 1 hora, nos restarán 15 minutos para que los participantes puedan hacer preguntas, comentarios y conversemos. De tal manera, querido presidente, tiene usted la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor embajador. Muy buenos días, buenas tardes para todas y todos. Quiero iniciar mi presentación agradeciendo ciertamente al Foro Permanente de Política Exterior, Subcomisión para América Latina, esta invitación, tanto a los embajadores Drago y Lira como a mi querida copanelista, la doctora González Lobato, y también a todas las personas que nos están escuchando y mirando por las redes sociales. Para mí es un enorme honor participar en este evento y agradezco mucho el que se hayan tomado el tiempo de convocarnos y organizar esta actividad. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque creo que lo más interesante de estas conversaciones es escuchar a quienes tienen preguntas y comentarios, todas personas muy enteradas. Y permítanme, siendo historiador profesional, iniciar mis reflexiones haciendo algunas puntualizaciones sobre Centroamérica, porque se puede generalizar mucho y con frecuencia se hace sobre esta región de nuestra América, que es muchísimo más compleja, muchísimo más diversa de lo que generalmente se piensa. Y creo que en esa diversidad, en esa complejidad, radica mucho de lo que ya adelantaba el embajador Lira y que creo encuadra muy bien la realidad de nuestros días. Primero, decir que es una región muy chica, 500 y pico de mil de kilómetros cuadrados entre Panamá y Guatemala. Ese tamaño, si hiciéramos una gran bola de tierra, cabría perfectamente en el estado de Texas y es como la mitad del tamaño de Bolivia o la mitad del tamaño de Colombia, con una población, sí, cercana a los 60 millones de habitantes, con un número extraordinario de estados que la conforman. 5, si estamos utilizando la denominación colonial o antiguamente colonial, hasta 8, incluyendo a la República Dominicana, que no está en la Centroamérica continental, como sabemos, es una república insular, pero que participa integralmente del sistema de integración regional. También es una región culturalmente muy diversa. Generalmente se asocia Centroamérica a pueblos mestizos, pero eso no es exacto. Solo Guatemala tiene más de 26 idiomas originarios. Tenemos poblaciones afrodescendientes en toda la costa del Caribe, no del Atlántico, del Caribe centroamericana. Hay países que tienen litoral en ambas costas. El Salvador no, solo lo tiene en el Océano Pacífico. Es un puente que ha sido puente desde la más remota antigüedad. Eso le da a Centroamérica una enorme riqueza y diversidad ambiental. Tenemos de todo, desde los altos Cuchumatanes en Guatemala, donde el clima es casi andino, hasta las selvas tropicales de Panamá y Costa Rica, y por supuesto también una diversidad económica muy grande, pero siempre dentro de dimensiones minúsculas en un sentido global. Imagínense ustedes que según los datos del BID, nosotros tenemos un producto regional bruto de alrededor de 344 mil millones de dólares, con 6 mil dólares per cápita. Solo el condado de Miami-Dade, en el sur de la Florida, tiene un Producto Interno Bruto de 152 mil millones, la mitad de lo de los 8 estados centroamericanos, con un Producto Interno Bruto per cápita que es 10 veces mayor, más de 60 mil dólares. Ciertamente Miami es uno de los condados y las ciudades más grandes, más ricas de Estados Unidos, pero eso les permite entender, digamos, el tamaño de esta zona. El país más grande de Centroamérica es Guatemala, que tiene cerca de 19 millones de habitantes, o sea, cabe una o dos veces dos veces en una ciudad, una mega ciudad como Sao Paulo
o la Ciudad de México, Costa Rica 4. Entonces, estamos hablando de una zona de dimensiones muy pequeñas, con una realidad muy grande, ya lo mencionaba el embajador Lira, pobreza y desigualdad de las mayores en el hemisferio, pero una pobreza que es compartida en esas dimensiones solo por 2 países, Nicaragua y Honduras, mientras que Costa Rica y Panamá están en la parte alta de los índices de desarrollo humano, con una gran violencia, la violencia política, por una parte, que ha sido tradicional desde la independencia en 1821, pero también violencia organizada transnacional que se ha agudizado mucho en las últimas 2 décadas, una historia de mucha injerencia extranjera desde la misma fundación de las provincias europeas, y también políticamente muy disfuncional. Es una zona en donde las guerras civiles entre liberales y conservadores se extendieron después, durante el siglo XX, frente a la presencia incluso de la ocupación militar de tropas de los Estados Unidos, en Honduras, en Nicaragua, con el Canal de Panamá, que es una especificidad geopolítica mayor en la región y una de las más importantes en América Latina. Esto tiene incidencia posterior. Se mencionó ahora China, y eso pues pasa por ahí. Tenemos el Canal de Panamá, que sin duda es el activo regional de mayor peso, y por supuesto una crisis profunda y prolongada en los años 80 de naturaleza político y militar, que fue superada gracias a un plan de paz que pensábamos nos abriría las puertas a un futuro muy promisorio en los años 90 tras el fin de la Guerra Fría, pero que ahora nos lleva a una situación que es verdaderamente dramática y que desde mi punto de vista es la más grave que hemos tenido desde aquella crisis de los años 80. Ese es el marco, esa es la Centroamérica en la que estamos, una Centroamérica pequeña, diversa, compleja, pobre, violenta, con sistemas políticos en dificultades, y en una transición incluso en países como el mío, en donde la circunstancia actual es verdaderamente excepcional. Nunca habíamos tenido un gobierno con las características del actual, y ya podríamos hablar de eso en su momento. Pero para seguir en Centroamérica con esta perspectiva más de orden regional, que es lo que se me solicitó, yo quisiera plantear 5 desafíos que son, a mi juicio, los que podrían contextualizar mejor la circunstancia presente. El primero, sin duda, es el de la gobernabilidad política. Y aquí, permítanme aseverar que en Centroamérica hoy la democracia es o inexistente, caso clarísimo de Nicaragua, en donde lo que predomina es una dictadura además a toda regla, y que recuerda ni siquiera a las latinoamericanas de los años 80, sino a la Albania de Enver Hoxha después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, es un régimen atroz que ha echado por la borda todos los progresos que en esa materia se habían logrado después de la paz, o si no inexistente, está seriamente amenazada en países como El Salvador, en donde tenemos un régimen autocrático, crecientemente autocrático, muy popular, a diferencia de la dictadura en Nicaragua, que ha expulsado a una gran cantidad de población, encarcelado a los líderes políticos. Bueno, esto no ha ocurrido en El Salvador en iguales proporciones, pero es un régimen claramente autocrático, que también cuenta, digamos, con un espejo en países como Guatemala y Honduras, en donde sin tener gobiernos de esa misma característica, los sistemas políticos están muy presionados por fuerzas, poderes fácticos, llamémoslos de esa manera, que ya sea vinculados a la criminalidad organizada o a lo que algunos analistas en Guatemala llaman el Estado profundo, las fuerzas de un Estado paralelo que no está necesariamente evidenciado en la representación institucional que está garantizada por la Constitución, pues generan mucha violencia.
una violencia que se extiende desde la violencia doméstica, desde los feminicidios, la violencia contra las mujeres y hasta la violencia contra los pueblos originarios, la violencia contra la oposición política, contra las y los comunicadores, y una violencia estructural de cuya manifestación son víctimas especialmente grandes sectores, más de la mitad de la población en algunos países, que es el tema de la pobreza y de la exclusión. Entonces, el primer factor que quisiera relevar es el de la gobernabilidad política y la inexistencia democrática o la debilidad democrática en toda la zona. Lo segundo es el rezago social, también lo decía el embajador Lira. Este no es, por supuesto, el único momento en la historia de Centroamérica en donde el rezago social es evidente, tanto pobreza como desigualdad. No voy a entrar haciendo las definiciones de ambas, pero en ambos casos una situación verdaderamente catastrófica. Es decir, cuando un país tiene el 60% de su población o más del 50% de su población en pobreza extrema, perdón, en pobreza, uno empieza a pensar que la transición hacia una economía diferente se vuelve especialmente complicada. Pero vean, no es excepcional esto incluso en países como Costa Rica, en donde estamos hablando de una pobreza que supera ya hoy el 25%. Es decir, estamos ante un fenómeno, digamos, generalizado y que abarca también a países como Panamá, que es el que tiene la economía más potente y que claramente aparece como el país que crece más en la región. Ya tendré oportunidad de referirme a esto un poquito más sobre el rezago social, pero eso es un segundo tema que quería relevar como importante. Otro que hace que la región sea sumamente vulnerable es el de la sostenibilidad ambiental. Aquí hay fenómenos que se superponen. Una depredación histórica en lugares muy, muy sensibles, como el Darién en Panamá, en la frontera con Colombia, o el Petén entre México y Guatemala, pero al interior de los propios países con grandes cuencas hidrográficas que están ubicadas generalmente en zonas de frontera, en donde viven pueblos originarios que son muy vulnerables, con niveles de pobreza que incluso superan los porcentajes nacionales, y una zona que afectada como todas en el mundo por el cambio climático, tiene adicionalmente la complejidad de los eventos extremos. Una cadena montañosa volcánica que la atraviesa, terremotos, en la época lluviosa, huracanes que golpean seriamente a estos países. En Honduras, ustedes recordarán, hace un par de años, 2 huracanes de categoría 5 golpearon al país casi en el mismo lugar, con 2 semanas de diferencia, una con respecto a la otra, produciendo daños que afectaron al 1%, 2% del Producto Interno Bruto en menos de 15 días, en el país más débil de la región. Esto es un ejemplo que no es excepcional, desafortunadamente, y que hace que el tema ambiental esté en el centro del debate, perdón, el centro de la realidad regional, aunque no necesariamente del debate, que se sigue centrando, por supuesto, en los temas políticos. El cuarto factor es el de la movilidad humana. Las migraciones como un fenómeno que, siendo universal en Centroamérica, tienen un peso enorme. Las migraciones tanto hacia el norte como hacia el sur, tenemos de las dos. Ustedes en América Latina, en los diferentes países donde nos escuchan, tienen las propias. En Chile han experimentado migraciones venezolanas, en Colombia también, en Perú, en Chile las migraciones de Haití, en Costa Rica las de Nicaragua, en Argentina las bolivianas. En fin, uno encuentra que es un tema muy importante. Yo quisiera dejarlo nada más mencionado ahora, porque estoy seguro que volverá después. Vean ustedes que las migraciones uno las mira como un fenómeno casi que como muy humano, que simplemente la gente se mueve, y bueno, que es un derecho, pero es que la gente no migra, la gente es expulsada. En realidad, la migración es un fenómeno de expulsión, una movilidad que es inducida por la pobreza, o por el miedo, o por la guerra, o por el ambiente, por lo que sea. Y sus consecuencias son realmente muy, muy, muy graves, pero que también tiene una dimensión un poco más oscura. Hay mucha hipocresía en esto de las migraciones, porque las migraciones que generan, sí,
dolor y generan mucho desarraigo, mucha violencia, incluso contra mujeres, contra niños que participan en esas migraciones, también producen remesas. Es decir, las migrantes llegan a sus lugares de destino y empiezan a remitir dinero a sus países de origen. Y los números, desafortunadamente, en Centroamérica son verdaderamente aterradores. Es decir, hoy las remesas en Honduras son de alrededor del 25% del PIB, representan alrededor del 25% del PIB. En El Salvador, el 24%, en Nicaragua dicen que llega hasta el 30% del PIB. Imagínense ustedes el tamaño de esos flujos, ¿verdad? Pero en la República Dominicana el 10%, en Guatemala cerca del 15%, pero solamente el año pasado, en el 2022, esas remesas alcanzaron los 38.900 millones de dólares, en un Producto Interno de 344.000, pero está creciendo a más del 15% al año. Es decir, es la región en donde las remesas más crecen en América Latina. En el Triángulo del Norte, ese número, esa cantidad, el Triángulo del Norte conformado por Guatemala, El Salvador y Honduras, del 2022, es casi 60% más alto del que había en 2019. Es decir, aquí estamos frente a un tema que sobrepasa lo que generalmente, según el BID y según el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, ocurre en otras regiones. Pero lo más significativo es que el impacto de esas remesas en los índices de desigualdad y pobreza es muy grande, porque los reduce entre un 2 y un 3%. Es decir, que las remesas hoy en Centroamérica sostienen a las poblaciones más pobres y tienen un impacto positivo sobre estas, mayor incluso el de las políticas sociales de los estados. Entonces, este es un tema que no solamente está muy cerca de nuestro corazón, sino que yo creo tiene una enorme importancia, el de la movilidad humana. Y finalmente, el tema del modelo productivo. El crecimiento económico de Centroamérica es insuficiente. Tenemos todavía a la mayoría de los países con economías basadas en agricultura y exportaciones primarias, y por lo tanto, aunque crezcan las economías, no crecen lo necesario, con excepción de la economía panameña que está vinculada al sector financiero, etcétera, o la costarricense, que tiene un motor muy potente en las inversiones extranjeras directas y en la exportación a los mercados internacionales de productos sofisticados, médicos y turismo, por supuesto, fruto de las condiciones del país, que hacen que se requiera mucho más que el crecimiento actual para garantizar la triple transición a la cual aluden prácticamente todos los economistas, y además es necesaria para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que siguen siendo pues, sumamente lejanos en estos momentos. Voy terminando. 3 factores decisivos hoy en Centroamérica y 4 claves inmediatas. Los 3 factores decisivos que tenemos y que no son alentadores porque no se pueden resolver en el plazo inmediato son el de la educación pública, sin duda, que sigue siendo el factor de desarrollo humano clave para todos nuestros países, pero una educación que ya no es aquella de Sarmiento del siglo XIX, de educación primaria o secundaria en los años 70, sino que es la educación altamente moderna y sofisticada, el de la salud pública, que se reveló completamente insuficiente durante la crisis del COVID en toda la región centroamericana, excepto Costa Rica, y el de la democracia, que, como les digo, está amenazada o es inexistente en casi toda la región. Y, por supuesto, la pregunta es, frente a eso, ¿cómo hacemos para alcanzar niveles adecuados de educación, salud y democracia política rápidamente? Porque los 3 factores requieren de sedimentaciones sociales con algún tiempo, que toman tiempo para evitar un colapso social catastrófico. Ahí se podría poner el tema de la seguridad también, la seguridad ciudadana, que ha sido atendida en el caso de El Salvador con una política
que es altamente popular y que uno puede comprender por qué recibe un apoyo tan grande en un país como ese, cuyos índices de violencia superaban el 80 por 100.000 apenas hace 4 o 5 años y que hoy han bajado a menos bueno, a un dígito, digamos. Pero yo diría que esos tres, el de la educación pública, el de la salud y el de la gobernanza democrática. Y cuatro temas que mirar en los próximos meses y que me parece sería bueno tener sobre la mesa en un evento como este. El de las elecciones en Guatemala, el que tenemos es el primero, donde como ya lo adelantó el embajador Lira, tenemos una amenaza gravísima al Estado de Derecho, si es que se puede decir que hay Estado de Derecho en Guatemala, donde las fuerzas de ese Estado profundo, de esos poderes fácticos, están haciendo todo lo posible para impedir que la expresión popular se manifieste en los próximos comicios. En segundo lugar, la reelección en El Salvador, el presidente Bukele contra lo que establece la Constitución y usando argumentos, digamos, de orden jurídico muy cuestionables, se hará reelegir con el beneplácito, lo tengo claro, del pueblo de El Salvador, pero de manera también amenazante contra el Estado de Derecho. La severidad de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, que continúa en niveles, como ya lo señalé, que no se veían desde los tiempos más antiguos de las dictaduras en la región, y una situación compleja desde el punto de vista geopolítico, que es muy de la preocupación de ustedes como expertas y expertos en la materia. Uno, por supuesto, la compleja vinculación de Centroamérica con los Estados Unidos. Estados Unidos no está pensando en esta zona siendo potencia predominante y a veces mandando señales muy confusas. Egli lo decía o lo sugería antes de iniciar este programa en el tema venezolano. Ayer ha habido unas declaraciones muy extrañas del secretario Blinken respecto de El Salvador, y hay una negociación o algo que está ocurriendo en Nicaragua con Estados Unidos que no entendemos. El tema de China, que durante los últimos 5 años ha hecho un avance muy importante de orden diplomático y económico y comercial en la zona centroamericana, que era sólidamente aliada de Taiwán. Costa Rica inició ese proceso en el año 2009 y hoy, con excepción de Belice y Guatemala, todos los demás países tienen relaciones con Beijing, no con Taipei. Y finalmente, por supuesto, la presencia rusa en Nicaragua, que en otros momentos también existió, pero que se vuelve hoy especialmente curiosa, llamémoslo así, y podemos elaborar más después, debido a la guerra contra Ucrania y la importancia que Rusia pareciera atribuirle al eje Managua-La Habana, Caracas, en el antiguamente llamado, y una denominación que me parece insultante y no me gusta, pero bueno, es la que se ha utilizado, el patio trasero de los Estados Unidos, o el Mediterráneo americano, como decían algunos analistas de ese país. Bueno, lo dejo aquí, me disculpo Presidente, por eso y vamos para adelante. excelente, excelente, porque estamos en 21 minutos y usted nos ha entregado elementos importantes, no solamente desde el punto de vista de los 5 desafíos, 3 factores decisivos y los temas a mirar, que por lo mismo que usted lo señaló, son aparentemente más de 4. De manera que muy interesante, muy agradecido. Le ofrezco la palabra a Egli González, por favor, adelante. Tienes que, estás muda. Voy enseguida, denme un solo minuto nada más, aquí estoy. Bueno, presidente Solís, es un honor para mí pues, ser copanelista con usted. Así que mi agradecimiento especial a los embajadores Juan Pablo Lira y Rolando Drago por esta invitación. Así que, como dice el presidente Solís, vamos a continuar. El enfoque de mi participación en estos 15 minutos va a estar dividido en 3 espacios cortos. Por supuesto, gracias a todos los que están presentes, por favor.
El primero tiene que ver con datos, con números publicados por medidores internacionales de mayor prestigio sobre democracias y autocracias. El segundo espacio tiene que ver con esas miradas y voces detrás de esos datos, y para ello les voy a invitar a hacer un viaje muy cortico a Centroamérica, especialmente a Honduras. Y por último dedicaré un espacio también corto al que he llamado Tiempos Nublados. Primer espacio, casi que estamos de acuerdo el presidente y yo, porque yo voy a empezar por unos datos, porque cuando uno hace cualquier análisis político electoral, lo primero que uno busca son los datos de la economía, por aquello de que hay un consenso entre la preferencia al voto y la economía del bolsillo. Salvo excepciones, como ocurrió en Venezuela en las elecciones de gobernadores del año 2017, pero no estamos hablando de Venezuela, estamos hablando de Centroamérica. En ese sentido, el Banco Mundial ha estimado que la economía de Centroamérica pasará del 4.4 en el 2022 al 3.2 en el 2023 y al 3.5 en 2024. Por otra parte, el reporte sobre democracia del Instituto de Variedades de Democracia, conocidas por sus siglas de Suecia, publicado en marzo de 2023, financiado entre otros por el Banco Mundial, hace una clasificación y da unos datos interesantísimos sobre democracias liberales, democracias electorales, autocracias cerradas. Según estas variables, Costa Rica, por ejemplo, sería una democracia liberal. Según estas variables, Nicaragua, El Salvador y Guatemala serían autocracias electorales. Por supuesto, hay otros medidores internacionales, está Freedom House, está Idea Internacional, está el mismo Latino Barómetro, pero sin embargo, este me gustaba porque van a ver cómo se conecta con todo lo que voy a presentar. En términos generales, el reporte que hago referencia, denominado Resistencia contra la Autocratización, registra que a finales del año 2022 el mundo está dividido casi en partes iguales. Es decir, tenemos 90 democracias y 89 autocracias. Es decir, que vamos de extremo a extremo. Sin embargo, por primera vez en más de 2 décadas, en el mundo hay más autocracias cerradas que democracias liberales. Un 46% en total alcanza los dos tipos de autocracia, que se traduce en 5.7 billones de personas en el mundo que viven bajo autocracia. En términos económicos, China aporta 18.5% del PIB, desagregado, por supuesto, en autocracias, que además está desagregado en autocracias cerradas y electorales. Una primera conclusión de esta primera parte que nos ofrecen los datos tiene que ver que efectivamente registramos una ola de autocratización en todas las regiones del mundo que afecta a Centroamérica, que combinado con las proyecciones del Banco Mundial pudiera advertirnos que estamos frente, y óigaseme bien, a una nueva fuente de resiliencia de los regímenes autocráticos, que pueden mover, tienen ese potencial de mover los equilibrios del poder económico de la región de Centroamérica, lo que podría significar un deterioro gradual de los controles de equilibrios institucionales que limiten efectivamente a los poderes ejecutivos, y esto se traduzca en una debilidad en la protección de derechos humanos y libertades. Esta primera conclusión, como son 15 minutos, ustedes podrán imaginar que yo en esta primera conclusión traté de agarrar y condensar todo. Pero yo quisiera que la congelaran allí, porque al final vamos a ver un poco de eso. Una segunda parte obliga a dejar de lado este ejercicio académico y buscar en suelo centroamericano las miradas y voces de quienes nos cuentan de qué hablan cuando escuchan
escuchan hablar de democracia. Honduras es multicultural, diversa. Sus mujeres y sus hombres que hablan de defensa de la tierra y de una visión, de una cosmovisión. El imaginario de Honduras, como cualquier lugar de Centroamérica, las y los hondureños se centran en más educación, más empleo, más oportunidades, menos pobreza, menos desigualdad, menos corrupción y menos violencia. Los dos elementos mayoritariamente de cambio se ubican, según el informe de desarrollo humano de PNUD en Honduras, se ubican en la juventud y en las acciones efectivas que se puedan hacer desde el gobierno. Sin embargo, los más recientes estudios de opinión de América Latina dan registro de que la juventud, a pesar de representar el 48% del registro electoral, no se persigue a sí misma como agente de cambio. Eso para mí, debo confesar que fue un hallazgo que encerraba en sí mismo un dilema, porque trabajar con las y los jóvenes hondureños fue una experiencia extraordinaria. La fuerza, la vida, la capacidad de análisis, la constancia, la enorme disposición para continuar aprendiendo ese mundo de la autodigitalización. Pero tuve que entender que debíamos hacer mayores esfuerzos para que hubiese un hilo conductor en las numerosas actividades que despliegan como sociedad civil para lograr no solamente el aumento de la participación, sino también que logren aumentar la incidencia, sobre todo en grupos vulnerables en la sociedad. La utopía es que los procesos electorales hablen de los países, de su cultura, de su gente, que haya una correspondencia entre la sociedad y los cuerpos deliberativos. Cuando hablamos de democracia, ellos la cuentan en negativo, porque la pandemia produjo el llamado elector global, que sustituyó esa etiqueta quédate en casa por estamos a la distancia, un mensaje de WhatsApp y ahorita un mensaje de Zoom o una reunión en Zoom. Mirar al mundo a través de los teléfonos inteligentes, de las tablets, de lo que tuvieran a la mano, generalizó la necesidad de cambio. No importaba hacia dónde, todos deseaban cambio. Claro, salvo en Venezuela, que con percepción de un doble gobierno, algunos no sabían qué cambio era el que querían. No estamos hablando de Venezuela. Sigamos hablando de Centroamérica y a decir verdad, en casi todos los países, incluyendo en América del Sur, se votó por la alternabilidad. Superar el COVID-19 nos hace sobrevivientes y con ello nuestras percepciones y tiempos cambiaron. La autodigitalización, maravilloso fenómeno que nos deja este mal global de la pandemia, cambió la relación entre ciudadanos y autoridades. Los reclamos se quieren escribir en 162, 142 caracteres. Necesito agua, necesito luz, necesito educación. La democracia como el internet, que sea rápida, eficaz, inmediata, que no se vaya. Quizás por ello, tal vez expreso a veces mi desacuerdo con quienes afirman que hubo un voto castigo generalizado, porque no hay una correspondencia en el historial del voto castigo. Lo que hubo fue una profunda insatisfacción ante la imposibilidad de las necesidades satisfechas. ¿Y por qué? Porque los problemas eran reales. Los problemas estaban en la mesa de cada quien. La democracia en negativo es un enorme malestar que hace sentir desdicha ante la pobreza extrema. Desigualdad social que afecta especialmente a los grupos vulnerables como la comunidad LGBTI+, los adultos mayores, las comunidades indígenas y otros. Desigualdad ante la ley, profundización de brechas de género, alza de feminicidio, inseguridad frente a las pandillas, la respuesta consecuente por parte de las autoridades de los estados de excepción, militarización, extorsión, violencia en barrio, la corrupción en la administración pública, que se traduce en escandalosas y chocantes
riquezas de poco y pobrezas de muchos. Un sistema de salud precario, obstrucción a las funciones de las organizaciones no gubernamentales, especialmente las de transparencia y anticorrupción, censura y persecución a periodistas, la desconfianza minó el sistema de partido y debilitó aún más las inestables instituciones representativas del poder público. Una tercera y última parte, tiempos nublados. La democracia reclama más democracia. La democracia tiene sus reglas. Ha sido un error tratar de aplicar esas reglas a regímenes autocráticos. La legitimación no es un dolor de cabeza de ningún régimen autocrático. Eso es un problema de los demócratas. Dicho esto y considerando la primera conclusión que les pedí que congelara, hay una principal advertencia, y es que nunca se puede subestimar lo que los autócratas, dictadores y dictadores, son capaces de soportar si no tienen claridad de las condiciones y garantías para la alternabilidad o cese de su mandato. Aquí sí hablo de Venezuela, como también puedo hablar de Nicaragua e incluso de Guatemala, en donde los conflictos que se aproximan ante la segunda vuelta presidencial nos hacen dudar de una gobernanza estable, democrática y sostenible si no se logra un pacto nacional con apoyo de amigos, de países amigos. En el caso de El Salvador, la presencia de Nayib Bukele, dibuja una gran interrogante que aún no nos atrevemos a responder. Y es si girará su mandato hacia una democracia en los términos de las variables de la democracia liberal, que exige balances y controles de poder, o acelerará el deterioro de los controles institucionales, desafiando a la comunidad internacional con base a una democracia de las mayorías que le habilita cual cheque en blanco a tomar decisiones unilaterales con presidencia de acuerdo y de consenso propio de las democracias deliberativas. Por otra parte, no sabemos qué tan contagioso puede ser el modelo para combatir la inseguridad implementado por el presidente Bukele, ya que ofrece algo muy atractivo, y es que a pesar de las críticas internacionales, la popularidad del primer mandatario en su país aumenta a límites inimaginables, ni siquiera unas mayorías pensadas en las constituciones. Los esfuerzos diplomáticos deben tener por norte la construcción de puentes, la generación de confianza, los diálogos para la resolución pacífica de los conflictos, porque las sociedades deben protegerse y deben ser el centro de sus estrategias. Porque ahora sí hablo un poquito más de Venezuela, y es que les pregunto, ¿ustedes piensan acaso que estamos tanto menos o más pobres que antes? Es imperativo unir acciones en torno a una agenda y hablar de democracia sin adjetivos, responder a las necesidades de la gente, mirar propuestas dentro de los propios países, como por ejemplo la experiencia que tuve con Red Pública, promovida por los coordinadores de los proyectos PACE, H y Participase. Generar nuevos ecosistemas no confrontacionales, multiactores, sistemas cooperativos como los que plantean los GovTech, impulsados por la CAF, donde los gobiernos son partes, pero no son los únicos, donde la tecnología privada y la administración pública comparten conocimiento para la co-creación de políticas públicas exitosas, aprovechar el fenómeno de la autodigitalización y hablarle a los jóvenes de las pymes, de las startups, hablar con la CAF, con el BIN, con el BID y con todos los socios que quieran cooperar en la redefinición de un mejor futuro para una región que representa el 8% de biodiversidad del planeta y que entra en una nueva etapa de tiempos nublados. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Egluri. Interesantísimo tu punto de vista, tu mirada de la realidad centroamericana y cómo te asentabas respecto de lo que están viviendo en Venezuela, sin confundir los temas, ir dando miradas, ir dando acercamientos, aproximaciones. De verdad es tremendamente sugerente, sugestivo
las dos exposiciones que hemos escuchado respecto de la realidad centroamericana, y naturalmente nacen una multiplicidad de preguntas, inquietudes, incluso angustias en torno a lo que está ocurriendo en esta parte de Latinoamérica y el Caribe. Yo le ofrezco la palabra a los participantes si alguien desea hacer alguna pregunta, hacer algún comentario. Les ruego que levanten con el sistema que tenemos electrónico la mano. Veo que el público auditor está hoy día aquietado. No voy a usar la palabra anonadado. Margarita, por favor, te pido, veo que estás levantando la mano, Margarita Bolaños. No, vamos a ver si me sirve Sí, perfecto, te micrófono. estás escuchando bien. Ok, es que ya lo arreglé. Bueno, yo sí me quedo con una inquietud porque me parece que en la parte política nosotros no podemos o no sabemos o no hemos hecho lo suficiente para encuadrarlo dentro de una dimensión cultural más profunda que es Centroamérica. Centroamérica ha seguido, a pesar de la diversidad que tiene, cultural, lingüística, se ha impuesto un Estado que desconoce esa diversidad y ahí el conflicto permea muy profundo y pareciera que no se refleja en las tendencias políticas. Yo recuerdo a Rigoberta Menchú, no hubiera esperado que ganara las elecciones en Guatemala, premio Nobel, una mujer luchadora y no. Sigue predominando una visión de mundo en la política que no hemos podido sacudir, que sigue siendo muy eurocéntrica, muy patriarcal, muy de clase. y como que a veces siento, porque he participado en muchos procesos políticos, de que nos ha costado romper, incluso de imponer un trabajo de muchos años que hemos hecho en la Red Centroamericana de Antropología para que la educación sea multicultural y multilingüe. A pesar de la cantidad de hablantes, son 108 lenguas que aún sobreviven, aún debilitadas, que expresan una cosmovisión del mundo que tiene que ver con la conservación del medio ambiente. Al desaparecer una lengua, la gente pierde cómo clasificar, por ejemplo, los árboles, pierde cómo clasificar las plantas, los animales. Hay una pérdida, es decir, se escurre un conocimiento y desapego por una visión del mundo, por la naturaleza, por las relaciones, por el respeto. Y yo eso, pues, a veces se lo recrimino como antropóloga, a los politólogos y a quienes hemos hecho la política. Yo he estado ahí en la política también, siempre reclamando en eso, de que creo que ha habido una omisión. Y eso ha permitido que vengan las corrientes religiosas fundamentalistas que están muy arraigadas y centradas en poblaciones en las cuales uno reclama, ¿verdad?, la omisión o la exclusión de la diversidad. Eso es. Muchísimas gracias, Margarita. Ha pedido también la palabra Sigfrido Reyes. Por favor, adelante. Muchas gracias. Un saludo a los organizadores de este panel y pues particularmente a los ponentes. Sigfrido Reyes les habla desde la Ciudad de México. Desde la Ciudad de México estoy acá en condición de asilado político. Soy una de las víctimas de la persecución que ha desatado el régimen de Bukele en El Salvador. Soy dirigente del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, expresidente del Congreso de El Salvador. Y en esa condición, mi reflexión y quizás una pregunta particularmente para la
señora Egli González, porque ella deja todavía como abierta una puerta de duda respecto a las credenciales democráticas de Bukele en El Salvador. Y se pregunta si Bukele podrá dar alguna sorpresa en términos de compromiso con la democracia. Me parece una postura bastante superficial, por no decir ingenua, porque ya Bukele demostró que no tiene ningún compromiso con la democracia, mucho menos con los derechos humanos y el orden constitucional en El Salvador. Ordenó un golpe de Estado contra el Poder Judicial, instaló magistrados totalmente obedientes a sus directrices, totalmente en un proceso inconstitucional, violatorio de todo nuestro régimen jurídico. Y a partir de ahí controla también el Tribunal Electoral, la Contraloría de Cuentas, desaparecieron todos los mecanismos de rendición de cuentas, y cuando se empezaba ya a deteriorar todo su esquema de control, pues acudió al llamado régimen de excepción, que lleva, por cierto, ya 16 o 17 meses. La excepción se convirtió en la cotidianidad. Así que yo creo que esperar un cambio desde el régimen es improbable, es algo totalmente fuera de la realidad. Y ahí también tocaría un punto que brevemente empezaba a abordar el presidente Solís, que es la conducta de los Estados Unidos. Pareciera ser que Estados Unidos ha decidido pactar con Bukele ya de manera más clara, porque al final de cuentas el enfoque de Estados Unidos no es un enfoque en torno a la democracia y los derechos humanos, sino más bien a cómo preservar una posición geopolítica en la región, una región que efectivamente se le ha complicado en términos de hegemonía, particularmente desde la llegada reciente del gobierno de la presidenta Xiomara Castro a Honduras. Así que esa sería mi intervención y les agradezco por estar promoviendo este debate. Muchísimas gracias, Sigfrido. Si alguien más, Rolando Drago, por favor, tiene su sola palabra. Bueno, gracias, Juan Pablo. Bueno, la verdad, tremendamente me congratulo de participar en esta actividad realmente. Un aprendizaje enorme, presidente Egli, la verdad que han sido exposiciones muy importantes para ahondar nuestro conocimiento respecto de Centroamérica. Yo quisiera, presidente, si es que usted pudiese un poco reflexionar respecto del rol que puede tener una entidad de integración regional. Los 5 desafíos que usted mencionó, presidente: gobernabilidad, rezago social, sostenibilidad ambiental, movilidad humana, modelo productivo, son fundamentales de un proceso de integración. Nosotros estamos, yo le contaba al inicio de esta actividad, preocupados porque estamos tratando de recrear nuestros pasos de integración sudamericanos, y veo que estos temas, digamos, son muy relevantes de ser abordados de manera mancomunada. Entonces, no, le quería preguntar, ¿usted cree que el SICA, después de todo lo que pasó, ¿cierto?, la dificultad de nombrar a un secretario general, en fin, ¿cierto?, muchos problemas internos, está capacitado o para enfrentar estos desafíos que usted menciona? Y 5, pero ¿cierto?, hay mucho más por supuesto. Eso un poquito, presidente, muchas gracias por su presentación. Muchísimas gracias, Rolando. Antes de darle la palabra al presidente, yo le pediría a Egli que si puede hacer algún comentario o responder a la inquietud que manifestaba Sigfrido, que habiendo sido autoridad parlamentaria salvadoreña, te plantea una duda, una inquietud respecto de lo que debiera de venir en ese país, a lo cual yo le agregaría una percepción que puede estar equivocada, pero por lo mismo se las planteo a ustedes que son, en el caso del presidente, ciudadanos centroamericanos, y en el caso de Egli, una observadora privilegiada, si acaso en Honduras no se está produciendo un giro
en cuanto al control de la delincuencia social de características similares a las salvadoreñas. Por favor, Igli, tienes la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias, Sigfrido. Yo entiendo muy bien y le pido un millón de excusas porque a veces la moderación puede ser un poco chocante para quien ha vivido en piel y ha tenido la experiencia que usted tiene. Yo estoy aquí en Venezuela, yo vivo aquí y tengo una cabulla para explicar, para hablarle. Creo que los esfuerzos de la diplomacia, porque se pueden ver diferentes públicos, pero los esfuerzos de la comunidad internacional, los esfuerzos de la diplomacia, siempre tienen que ser para empujar a quien digamos, ha ido en esa ola de autocratización, de decisiones unilaterales, basado en una mayoría del pueblo. Justifica sus actos porque según él el pueblo lo eligió y él lo eligió y entonces él tiene que decidir también lo que tiene que decidirse el legislativo. La comunidad internacional no puede perder el norte de empujar y presionar siempre para que haya símbolos y manifestaciones de apego a la legalidad internacional, a la legalidad del país. Es decir, hablar y hacer aquí una terapia, es decir, todo lo que no me gusta de El Salvador no contribuye a buscarle salidas pacíficas a un conflicto político que puede escalar aún más. Porque la democracia, ¿cómo sale? Es decir, hacia dónde puede cambiar el presidente Bukele. Pues los esfuerzos que se hagan nunca serán demasiados. Mi posición puede ser, como usted dice, ingenua. No lo sé, porque yo creo que yo en mi país, estando acá y tratando de buscar soluciones pacíficas y lograr que Nicolás Maduro dé señales de apego a la democracia, hago resistencia. Yo estando en este foro, hago resistencia. Cuando me voy a Honduras a hablar con la ciudadanía, a generar mayor participación y traigo las experiencias para acá, hago resistencia. Entonces, la ingenuidad es creer que por la vía pacífica es posible lograr la vía pacífica y, ojo, y puntos económicos, porque ya usted vio cómo va el camino de Venezuela. Entonces, espero haber contestado satisfactoriamente su inquietud. Muchas gracias, Igli. Presidente, le preguntaba a Rolando Drago por el tema de los mecanismos de integración, las complejidades que se han presentado en Centroamérica y la grave dificultad que estamos viviendo en Sudamérica para volver a tomar la senda de la integración. Tiene usted la palabra, por favor. Claro, muy rápidamente, porque eso daría para otro panel. Yo creo en la integración, me declaro integracionista, pienso que es mejor estar integrados que no estarlo, pero por las mismas razones veo muchos déficits en el proceso de integración en América Latina, el Caribe, también los veo en Centroamérica con el SICA. Y en el caso del SICA, y que tendremos que administrar de alguna manera, y espero que esto sea un proceso gradual, progresivo, que nos lleve a mejores momentos en América Latina, pero en el caso del SICA hay un problema estructural que es ineludible. Mientras haya una dictadura dentro del sistema y mientras haya un gobierno que probablemente termine en otra, que podría ser el gobierno de El Salvador, y yo en eso coincido con don Sigfrido, en el sentido de que la estructura del proyecto buquelista propende hacia más autocracia y no menos, es imposible que el SICA se recupere. Es imposible. Es decir, la Unión Europea no pudo nunca hacer integración mientras había dictaduras en España y en Portugal.
es una condición absolutamente esencial. Un sistema de integración, lo saben bien los señores embajadores y quienes en el foro han sido diplomáticos y políticos, que veo a varias personas en esa condición, saben que un sistema de integración es tan fuerte como más débil de sus enlaces y por lo tanto una integración con niveles de dictatoriales como el que tenemos en Centroamérica es imposible. O sea, no se puede. No veo cómo se puede salir de esa situación, y mucho menos cuando esa dictadura, merced de la regla del consenso, puede imponer un veto permanente a cualquier resolución que no tome ella. Es decir, Nicaragua bloquea hoy cualquier posibilidad imponiendo al secretario general, tratando de imponer al presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, cosa que no lograron en primera instancia, pero podrían lograr ahora en la segunda, porque tienen mayoría junto con gobiernos que por razones de oportunidad o por afinidad van a buscar el voto nicaragüense, incluso perdonándole a esa república el tener un gobierno como el que tiene, que es una dictadura atroz, lo repito, lo reitero. Entonces, desafortunadamente no soy optimista al respecto de la integración centroamericana y soy muy moderadamente optimista, habiendo sido Costa Rica presidencia pro tempore de la CELAC durante mi administración, también de los procesos en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, presidente. Hemos estado reunidos durante 65 minutos. Entiendo que el compromiso a los invitados es por una conversación de 1 hora. Ahí habríamos cumplido este plazo. Yo antes de dar por cerrada este riquísimo conversatorio, que nos deja lleno de inquietudes respecto de las complejidades por las cuales se atraviesa Centroamérica, como bien decían los expositores, las últimas décadas, con una criminalidad creciente, con gravísimos problemas de desigualdad, de inequidad, con migración no voluntaria, sino que desplazamientos, como bien señalaba el presidente. Le ofrezco la palabra a los participantes en el conversatorio, si alguien desea hacer alguna pregunta. Embajador Gasmuri, ¿lo vi moviendo la mano o está saludando solamente? No, estaba saludando y despidiéndome. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Un gran saludo. Muchos saludos, presidente y Egle González Lobato. Está pidiendo la palabra Ricardo Ríos, y después de la intervención de él, si acaso hay alguna pregunta, que se responda, o de lo contrario, nos despedimos para una futura ocasión. De manera que adelante, por favor, Ricardo. Tienes el micrófono cerrado. Ahora. Adelante, ahora sí. Ok. Interesante. Primero que nada, felicitaciones por este extraordinario foro o conversatorio. Me jacto de ser un perfecto ignorante frente a semejante calidad de exponentes y de participantes. Más, como algo he hecho en la vida, me queda yo soy diputado acá en la Asamblea Nacional en Caracas y de la bancada opositora en condiciones muy difíciles. Recientemente tuvimos un intento de discutir porque una felicitación al 19 de julio sandinista y simplemente no logramos tomar la palabra. Me interesa particularmente el pequeño intercambio profundo pero corto entre la doctora González Lobato y que lamentablemente no retuve el nombre, el amigo a quien le expreso solidaridad, que está exiliado en México, que viene de El Salvador. Sigfrido Reyes. ¿Cómo se llama? Sigfrido Reyes. Al doctor Reyes, porque yo creo que no es naif, no es inocente pretender reencauzar
el proceso salvadoreño hacia la vía democrática. Yo creo que es una autocracia, yo creo que la sustitución por efectismo de los mecanismos de la democracia liberal es casi la impronta de los gobiernos autoritarios. El señor de Costa Rica hablaba de que hay que sacar las dictaduras para tener integración, y no sé cómo calza el ejemplo de Hungría allí, pero ese es un debate no centroamericano. Y creo que es muy importante, más allá de las condiciones personales de resistente o no de la doctora González Lobato, entender que la presión internacional claramente tiene que ser, en mi opinión, el reclamo de más democracia, el reclamo de democracia y la solicitud o el planteamiento firme, como lo querramos decir, del ejercicio pleno de las funciones políticas de cada uno de los integrantes de una sociedad. Quejarse porque no ocurre puede ser una forma de solidaridad muy justa, insisto, con la condición personal del señor Reyes. Pero el debate político no es inocente al ubicarlo hacia la consecución de más democracia como prerequisito básico para una integración económica. Muchísimas gracias y me disculpo. A usted, estimado congresista Ríos, muchísimas gracias por su intervención. Le ofrezco la palabra para que podamos cerrar este conversatorio al presidente Solís y después a Eglí González por un par de minutos. Tienen la palabra, por favor. No, nada más reiterar mi agradecimiento, embajador Lira, al embajador Drago por su invitación y por la moderación tan bien conducida de este espacio, a todas las personas que participaron. Y en el caso de Europa, yo creo que la Unión Europea está en graves problemas. La integración europea está haciendo aguas hace mucho rato. Recordemos lo que pasó durante los procesos de intentos de aprobación de una constitución europea. Y bueno, la diferencia entre Hungría y Nicaragua es que, a pesar de que es autocrática y todo lo demás, en Hungría no han estado pasando las cosas que sí están pasando en Nicaragua, incluidos los asesinatos masivos de estudiantes, la expulsión de dirigentes políticos, la violación de todos los derechos humanos, la violación de las leyes electorales, en fin. Esa es la diferencia, ¿cierto? Hungría todavía se mantiene en una formalidad democrática que no es pequeña en el marco de la Unión y, bueno, tiene compromisos que está manteniendo en ese sentido. En Centroamérica eso no existe. Pero bueno, en fin, uno da para mucho más esa discusión, no lo vamos a hacer ahora. Muchas gracias, un gran abrazo para todas y todos y quedo a la orden aquí desde Costa Rica siempre. Que estén muy bien. Gracias a usted, querido presidente, por su tiempo y por los aportes que nos ha compartido. Eglí, por favor, tienes la palabra. Bueno, igualmente que el presidente, agradecer esta invitación, agradecer el honor de estar de copanel del presidente de Costa Rica, del expresidente, y agradecerle a todos los que han intervenido a favor o en contra de las posiciones que tenemos. Ricardo, un saludo muy gustoso para ti que te conecta y muchos venezolanos que están aquí en parte apoyando. Lo único que yo diría como mensaje final es tal vez repetir la advertencia que tenían las palabras allí, y era no debemos nunca subestimar la capacidad de los autócratas para tener esa resiliencia. A veces no sabemos las fuentes que tienen y todas las estrategias que tengamos para lograr, como dicen en Nicaragua, cómo salvamos esa sociedad, ¿qué hacemos? Nunca subestimemos lo que son capaces de soportar por mantener el poder. De tal manera que los pactos, los consensos, los acuerdos siempre deben estar sobre la mesa. Muchísimas gracias. Igual estoy aquí a la orden. Nuevamente reitero mis agradecimientos a nombre del Foro y del Subgrupo de Integración de América Latina por la intervención tuya, Eglí, estimado presidente. Nuevamente le reitero nuestros agradecimientos. Y leo acá en el chat que naturalmente las exposiciones de ustedes abren una serie de interrogantes que ojalá las pudiéramos contestar en alguna otra ocasión. Y
Otro participante, Pedro Benítez, dice, ¿qué se hace cuando el pueblo vota por un autócrata? Eso es una clase de ciencia política, una cosa de altísima complejidad porque está ocurriendo no solamente en nuestro continente, sino que además también en muchos países europeos. Pero en fin, han transcurrido 1 hora y 15 minutos. Les quiero dar las gracias por el entusiasmo, por la participación y espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y muy amable. Hasta luego. Gracias. Gracias, excelente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Felicitaciones y hasta luego. Chao.